La inflamación no siempre duele, y esa es una de las razones por las que es tan peligrosa. Cuando pensamos en inflamación, imaginamos algo evidente: una rodilla hinchada, una garganta roja, una infección que arde, algo visible, algo que molesta, algo que nos obliga a actuar. Pero la inflamación más peligrosa no se ve desde afuera. No arde, no produce fiebre, no te obliga a ir a urgencias. Se instala lentamente, de forma silenciosa, y puede acompañarte durante años sin que lo notes. Tal vez te despiertas cansado, incluso después de haber dormido. Tal vez sientes que tu abdomen se inflama con facilidad. Tal vez te cuesta bajar de peso aunque no comas tanto. Tal vez tienes dolores leves en las articulaciones que aparecen y desaparecen. Tal vez tienes antojos frecuentes de azúcar y no entiendes por qué. Y lo normalizas, te dices que es la edad, que es el estrés, que es parte de la vida adulta. Pero muchas veces lo que está ocurriendo es un estado inflamatorio persistente. Hoy quiero que entendamos algo importante. No quiero alarmarte. No quiero que veas enemigos en cada alimento. No quiero que vivas con miedo. Quiero que entiendas la fisiología. Porque cuando entiendes lo que ocurre dentro del cuerpo, dejas de pelear con síntomas aislados y empiezas a trabajar desde la raíz. La inflamación en su forma normal es un mecanismo brillante. Si te cortas, el cuerpo responde en segundos. Aumenta el flujo sanguíneo, llegan células del sistema inmunológico. Se liberan sustancias que ayudan a eliminar bacterias. Se activa la reparación del tejido. Ese proceso tiene 3 características clave: es localizado, es temporal y tiene un final claro. El cuerpo enciende la respuesta y luego la apaga. Ese equilibrio es salud. El problema comienza cuando la respuesta no se apaga. Imagina una alarma de incendio en un edificio. Si suena cuando hay fuego, salva vidas. Pero si suena las 24 horas del día, aunque no haya llamas, el edificio entero vive en estado de tensión permanente. Eso es lo que ocurre con la inflamación crónica. El cuerpo empieza a liberar señales químicas de alerta de manera sostenida. No porque haya una bacteria activa, no porque haya una herida abierta, sino porque el entorno metabólico se ha vuelto hostil. Y aquí es donde entra el estilo de vida moderno. Vivimos en una época de abundancia calórica constante. Alimentos ultraprocesados disponibles todo el tiempo. Azúcar líquida de fácil acceso. Horas prolongadas sentados, estrés psicológico continuo. Sueño insuficiente. El sistema inmunológico no distingue perfectamente entre una infección real y una agresión metabólica repetida. Si constantemente elevas tu glucosa, si constantemente generas picos de insulina, si acumulas grasa visceral alrededor de órganos vitales, el cuerpo interpreta eso como una señal de desequilibrio. Y responde: libera moléculas inflamatorias. Activa células inmunológicas, mantiene una respuesta que originalmente era protectora. Pero sostenida en el tiempo, esa misma respuesta empieza a alterar tejidos. Empieza a afectar la sensibilidad a la insulina. Empieza a modificar el funcionamiento del hígado. Empieza a alterar el revestimiento interno de las arterias. No ocurre de un día para otro. Y ahí está la trampa. Porque cuando algo no duele, no lo atendemos. Cuando algo no nos incapacita, lo ignoramos. Cuando algo es gradual, lo aceptamos. Pero la inflamación crónica no. Es un evento aislado, es un terreno. Y sobre ese terreno se construyen enfermedades. Antes del diagnóstico de diabetes, hubo años de inflamación. Antes del hígado graso avanzado, hubo años de inflamación. Antes de la hipertensión persistente, hubo alteraciones inflamatorias. El cuerpo rara vez falla de forma súbita. Generalmente avisa en voz baja. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Te sientes completamente con energía estable durante el día? ¿Tu abdomen se mantiene plano después de comer? ¿Te despiertas descansado la mayoría de los días? ¿Tus análisis de laboratorio están en rango óptimo o solo dentro de lo permitido? Porque estar dentro de rango no siempre significa estar en equilibrio. Muchas veces los estudios básicos no capturan el estado inflamatorio temprano. Los cambios iniciales son sutiles. Un poco más de grasa abdominal, triglicéridos ligeramente elevados, glucosa en límite alto, presión que empieza a subir con el estrés. El cuerpo estaba avisando, pero culturalmente aprendimos a reaccionar solo cuando el número cruza la línea roja. La inflamación crónica es diferente a la inflamación aguda. No busca curar una herida, está respondiendo a estímulos repetidos. Y uno de los estímulos más importantes es la grasa visceral. La grasa que rodea órganos no es solo reserva energética. Es tejido metabólicamente activo, produce sustancias inflamatorias, interactúa con el sistema inmune, altera la señalización hormonal. Entre más grasa visceral acumulada, mayor probabilidad de mantener un estado inflamatorio sistémico. Y lo complejo es que alguien puede no verse obeso, pero sí tener acumulación abdominal significativa. La inflamación no siempre se correlaciona con lo que vemos superficialmente. Por eso es importante dejar de ver la salud solo desde el peso. La inflamación es un proceso dinámico.
puede aumentar, puede disminuir, puede revertirse parcialmente, y esa es la parte esperanzadora, porque significa que no es un destino inevitable. Pero primero hay que entenderla. La inflamación crónica no es un enemigo externo. Es una respuesta biológica a lo que repetimos cada día. No es una sentencia, es un mensaje. El cuerpo no está en tu contra, está reaccionando. Y cuando entendemos eso, dejamos de buscar soluciones extremas y empezamos a buscar consistencia. Cuando hablamos de inflamación crónica, es importante entender que no es simplemente tener inflamación. Es un estado metabólico sostenido. Imagina que tu cuerpo tiene un panel de control interno. Ese panel recibe señales constantemente. Lo que comes, cuánto duermes, cuánto te mueves, cuánto estrés experimentas. Cada señal suma o resta estabilidad. Cuando durante años predominan señales de exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de estrés, exceso de sedentarismo, el sistema empieza a adaptarse. Y esa adaptación incluye inflamación. Pero aquí ocurre algo interesante. La inflamación crónica no siempre empieza por una enfermedad. Muchas veces empieza por resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que permite que la glucosa entre a las células. Cuando constantemente elevamos la glucosa con alimentos refinados, bebidas azucaradas y picos frecuentes de carbohidratos simples, el cuerpo responde liberando más insulina. Al principio funciona, pero con el tiempo las células empiezan a volverse menos sensibles. Es como si la puerta ya no se abriera tan fácilmente. Entonces el cuerpo produce aún más insulina. Y ese estado de hiperinsulinemia sostenida tiene efectos inflamatorios. Ahora agrega grasa visceral a la ecuación. La grasa que se acumula alrededor de órganos como el hígado y el intestino no es pasiva. Produce sustancias llamadas adiposinas. Algunas de estas adiposinas son proinflamatorias. Eso significa que el propio tejido graso está enviando señales constantes al sistema inmune. No porque haya una bacteria, no porque haya una herida, sino porque el entorno metabólico está alterado. Y aquí aparece el círculo que muchas personas no conocen. Más grasa visceral genera más inflamación. Más inflamación genera más resistencia a la insulina. Más resistencia a la insulina facilita mayor acumulación de grasa. Es un ciclo silencioso, progresivo, lento. Y muchas veces el primer órgano que resiente esto es el hígado. El hígado recibe todo lo que absorbemos del intestino. Si constantemente recibe exceso de glucosa, exceso de fructosa, exceso de grasas industriales, empieza a almacenar grasa. Al inicio es leve, pero el hígado con grasa no funciona igual. Se vuelve más resistente a la insulina. Produce más glucosa de la necesaria, libera señales inflamatorias adicionales. Y sin que la persona lo note, el proceso continúa. En consulta veo pacientes que dicen, «Doctor, mi ultrasonido dice hígado graso leve, pero yo me siento bien». Y eso es precisamente lo que caracteriza a la inflamación crónica. Te puedes sentir relativamente bien mientras el proceso avanza. No hay dolor hepático temprano. No hay síntomas dramáticos, solo pequeñas pistas. Cansancio después de comer. Somnolencia postprandial e inflamación abdominal recurrente. Dificultad para perder grasa central. Ahora pensemos en los vasos sanguíneos. El interior de las arterias está recubierto por una capa llamada endotelio. El endotelio sano es flexible, regulador, protector. Pero la inflamación crónica altera esa capa, la vuelve más rígida, más propensa a retener partículas de colesterol, más susceptible a formar placas. Esto no ocurre en una semana, ocurre durante años. Por eso una persona puede tener 35 años y ya mostrar cambios tempranos en estudios especializados, aunque clínicamente se sienta normal. La inflamación es como una brasa pequeña. No es un incendio visible, pero si permanece encendida el tiempo suficiente, termina alterando la estructura. Y quiero que algo quede claro. La inflamación crónica no significa que estés condenado. Significa que tu cuerpo está reaccionando a estímulos repetidos. Y todo estímulo repetido puede modificarse. Lo importante es identificarlo antes de que el daño sea estructural. Porque mientras el proceso sea funcional, es más reversible. Ahora bien, cuando hablamos de inflamación crónica, muchas personas imaginan que debe existir un análisis específico que diga claramente, usted tiene inflamación. Pero en la práctica clínica no siempre es tan sencillo. Sí existen marcadores que pueden sugerir inflamación sistémica, como la proteína C reactiva ultrasensible, algunos cambios en triglicéridos, alteraciones en la glucosa o ciertos indicadores metabólicos. Sin embargo, muchas personas comienzan a desarrollar inflamación mucho antes de que estos marcadores aparezcan claramente alterados. Por eso, en medicina preventiva no solo observamos los números del laboratorio, también observamos el contexto metabólico del paciente. Por ejemplo, alguien puede tener glucosa en ayunas de 98. En muchos laboratorios eso todavía aparece dentro del rango normal.
Pero si esa persona además tiene triglicéridos elevados, cintura abdominal aumentada y fatiga constante, ese valor de glucosa ya nos está contando una historia diferente. El cuerpo rara vez cambia de un día para otro, generalmente lo hace gradualmente. Primero aparecen pequeños cambios en la forma en que manejamos la energía. Después aparecen señales metabólicas más claras. Y finalmente llegan los diagnósticos formales. Por eso la inflamación crónica muchas veces es invisible para quien solo busca enfermedades avanzadas. No es una enfermedad específica, es un terreno biológico. Y sobre ese terreno se desarrollan múltiples problemas de salud. Muchas personas dicen, doctor, siento que mi abdomen se inflama mucho después de comer. A veces esto tiene que ver con fermentación intestinal o sensibilidad digestiva, pero muchas veces también refleja algo más profundo. Cuando el metabolismo está alterado, el cuerpo puede responder a ciertos alimentos con mayor retención de líquidos, cambios en la microbiota intestinal y mayor liberación de mediadores inflamatorios. No significa que el alimento sea malo en sí mismo. Significa que el contexto metabólico del cuerpo ya está alterado. Es como si el sistema estuviera más reactivo. Otro síntoma frecuente es la fatiga después de comer. Muchas personas sienten un sueño intenso después de una comida abundante en carbohidratos refinados. Eso ocurre porque la glucosa en sangre se eleva rápidamente. El páncreas responde liberando insulina. La glucosa entra a las células. Pero si la respuesta es muy intensa, el nivel de glucosa puede descender rápidamente después. Ese descenso puede generar sensación de cansancio, falta de concentración o necesidad de volver a comer. Cuando ese ciclo ocurre varias veces al día, el sistema metabólico permanece en un estado de estrés constante. Y ese estrés metabólico contribuye al estado inflamatorio. Ahora pensemos en el sueño. Dormir poco no solo genera cansancio, también altera hormonas clave como el cortisol, la leptina y la grelina. Estas hormonas influyen directamente en el metabolismo energético y en la regulación del apetito. Cuando dormimos menos de lo necesario, el cuerpo tiende a buscar alimentos más densos en energía, especialmente azúcares y carbohidratos simples. Además, la falta de sueño aumenta marcadores inflamatorios. Es decir, el cuerpo interpreta la privación de sueño como una forma de estrés y responde activando mecanismos inflamatorios. Si combinamos eso con estrés psicológico, mala alimentación y sedentarismo, el resultado es un terreno perfecto para que la inflamación crónica se mantenga activa. Y aquí es importante entender algo. La inflamación crónica no siempre se siente como enfermedad. Muchas veces se siente simplemente como falta de bienestar pleno. No es dolor incapacitante, no es una crisis médica. Es una sensación persistente de que el cuerpo no está funcionando al 100%. Y cuando las personas empiezan a hacer cambios sostenidos, mejorar la alimentación, moverse más, dormir mejor, muchas veces reportan algo muy interesante. Dicen, doctor, no sabía que podía sentirme así de bien. Eso ocurre porque el cuerpo recupera parte de su equilibrio. Y cuando la inflamación disminuye, muchas funciones metabólicas empiezan a normalizarse. La energía mejora, la digestión mejora, la claridad mental mejora, y la regulación del peso también mejora. Porque el cuerpo ya no está funcionando en modo de estrés metabólico constante. Algo importante que debemos entender es que la inflamación crónica no aparece de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante años. La forma en que dormimos, la forma en que comemos, el tiempo que pasamos sentados, la manera en que manejamos el estrés. Cada uno de estos factores envía señales al cuerpo, y el cuerpo responde. Cuando predominan las señales de equilibrio, buena alimentación, movimiento regular, descanso adecuado, el sistema inflamatorio se mantiene bajo control. Pero cuando predominan las señales de exceso o de estrés constante, el cuerpo entra en un estado de alerta metabólica. Ese estado no necesariamente se siente como enfermedad. Muchas veces se siente simplemente como un nivel de energía más bajo del que podríamos tener. Por ejemplo, muchas personas creen que sentirse cansado después de comer es normal. Pero en realidad, cuando el metabolismo está funcionando de manera eficiente, las comidas deberían aportar energía estable. No deberían provocar una caída marcada en la energía o la concentración. Otra señal frecuente es la dificultad para perder grasa abdominal. Muchas personas hacen esfuerzos para bajar de peso, pero el abdomen permanece. Esto ocurre porque la inflamación y la resistencia a la insulina favorecen el almacenamiento de grasa en esa región. No se trata únicamente de calorías. Se trata también de señales hormonales y metabólicas. Cuando el cuerpo vive en un entorno inflamatorio, prioriza almacenar energía. Y por eso muchas dietas muy restrictivas no funcionan a largo plazo. Reducen calorías de manera temporal, pero no necesariamente corrigen el entorno metabólico que favorece la inflamación. Por eso, cuando hablamos de reducir inflamación, no hablamos solamente de quitar alimentos. También hablamos de agregar hábitos que restauren equilibrio.
Por ejemplo, aumentar el consumo de alimentos naturales ricos en fibra. Las verduras, las leguminosas, las frutas enteras y los granos integrales aportan compuestos que ayudan a modular la respuesta inflamatoria. La fibra también alimenta a la microbiota intestinal. Y la microbiota juega un papel fundamental en la regulación del sistema inmune. Un intestino con microbiota diversa produce sustancias antiinflamatorias que ayudan a mantener el equilibrio metabólico. Otro elemento importante es el movimiento. El ejercicio no solo quema calorías, también tiene efectos directos sobre el sistema inflamatorio. Cuando nos movemos, los músculos liberan moléculas llamadas mioquinas. Estas moléculas tienen efectos antiinflamatorios. Por eso, incluso actividades simples como caminar diariamente pueden tener un impacto importante en la salud metabólica. No es necesario empezar con rutinas extremas. Muchas veces, caminar 30 minutos al día ya genera cambios significativos cuando se mantiene de forma constante. El sueño también juega un papel fundamental. Dormir menos de lo necesario altera la regulación hormonal, aumenta el apetito y favorece la inflamación. Por eso, mejorar la calidad del sueño puede ser una de las intervenciones más subestimadas en salud metabólica. A veces las personas buscan suplementos o soluciones complejas, cuando uno de los factores más poderosos es simplemente dormir mejor. Y finalmente está el manejo del estrés. El estrés crónico mantiene elevados niveles de cortisol. El cortisol, cuando permanece elevado durante largos periodos, favorece acumulación de grasa abdominal y perpetúa la inflamación. Por eso es importante incluir momentos de pausa durante el día. Respiración profunda, caminatas breves. Espacios sin pantallas. No se trata de eliminar el estrés completamente, algo que sería imposible. Se trata de darle al cuerpo oportunidades para salir del modo de alerta. Ahora quiero dejar algo claro. Reducir inflamación no significa buscar perfección. Nadie come perfecto todos los días. Nadie duerme perfecto todos los días. La salud metabólica se construye con tendencias, no con perfección. Pequeños cambios repetidos durante meses tienen mucho más impacto que esfuerzos extremos durante una semana. Si hoy empiezas a mejorar tu alimentación, a moverte un poco más y a cuidar tu descanso, tu cuerpo empieza a responder. El metabolismo es dinámico, la inflamación puede disminuir, la sensibilidad a la insulina puede mejorar, la energía puede aumentar. El cuerpo tiene una enorme capacidad de adaptación cuando recibe las señales correctas. Y esa es una buena noticia, porque significa que no estamos completamente determinados por nuestros hábitos pasados. Podemos modificar el entorno que le damos a nuestro cuerpo. Podemos reducir la inflamación. Podemos mejorar la forma en que nuestro organismo maneja la energía. Y muchas veces esos cambios empiezan a sentirse antes de que aparezcan cambios visibles en el peso o en los análisis. Más energía, mejor digestión, mejor claridad mental son señales de que el sistema está recuperando equilibrio. La inflamación crónica no. Es un destino inevitable. Es una señal de que el cuerpo necesita ajustes. Y cuando escuchamos esas señales a tiempo, podemos evitar muchas enfermedades que aparecen años después. Soy el Dr. Ángeles. Si te interesa entender mejor cómo funciona tu cuerpo y cómo prevenir enfermedades, desde la raíz, suscríbete. En este canal hablamos de salud clara, basada en ciencia y enfocada en prevención. Porque muchas veces entender lo que ocurre dentro del cuerpo es el primer paso para cambiarlo.